Dios me le bendiga a mis hermanos. Una vez más, por la misericordia del Señor, quiero compartir con ustedes eh, esta enseñanza, siguiendo la línea escatológica, con el propósito de armarnos al pueblo de Dios en el contexto que estamos viviendo actualmente, ¿no? Sobre un ataque violento en redes sociales desde la plataforma secular, grandes eminencias que están atacando eh, al pueblo de Israel ideológicamente, en el sentido de que lo señalan que este no es el pueblo de Dios, y dan argumentos históricos y aparentemente contundentes para los oídos de muchas personas que no tienen conocimiento bíblico. Pero también hay una parte cristiana que también son los que están atacando fuertemente y perturbando, digamos así, la frágil fe de muchos cristianos evangélicos, pero que solamente se dejan apantallar por los, digamos así, por los títulos académicos que tienen, doctor, o por ciertas trayectorias, como que si eso fuera la máxima revelación, o como que eso le da el sello para tener autoridad en cuanto a la interpretación bíblica. Nosotros entendemos y hemos leído que eso no es realmente lo que marca la pauta para una correcta o recta interpretación, sino es Dios, a través de su Espíritu Santo, el Señor mismo que nos da esta revelación, nos abre las páginas de la Escritura. No podríamos entender. No despreciamos la formación académica como tal, pero sí realmente con toda la formación académica, si Dios no te abre el entendimiento, no podría. De hecho, nosotros miramos personajes en la Escritura como Gamaliel, como Nicodemo, el mismo eunuco de Hechos capítulo 8, gente iluminada, hablando académicamente, intelectualmente, pero si no estaba este factor de revelación de parte del Señor, no había nada. Por lo tanto, mis hermanos, no podemos abrumarnos por estas grandes eminencias si nosotros nos damos a la tarea de escudriñar la palabra del Señor. Y es aquí pues mi intención de aportar algo para este conocimiento, y que también nuestras convicciones puedan echar raíces profundas, no por la especulación, sino por el estudio serio, sistemático de la Escritura, donde vamos a concluir que la palabra de Dios es firme, que Dios es fiel, que Dios no ha fallado a sus promesas, y que Dios todavía tiene un trato pendiente con el caso del pueblo de Israel. Por lo tanto, mis hermanos, quiero compartirles con ustedes esta esta presentación para que veamos realmente el plan de Dios, el plan de Dios. Vamos por aquí, vamos a presentar, tienen un poco de paciencia. Entonces estamos aquí con los pactos bíblicos. De hecho, teológicamente, los teólogos del pacto han hecho 3 pactos, pero nosotros vamos a abordar los pactos bíblicos. Son 8 pactos bíblicos que se conocen, pero estos pactos bíblicos, los que nos interesan ahorita, que tienen relación con el pueblo de Israel, son 4 pactos. 4 pactos, que es lo que vamos a ver en el transcurso de esta serie de temas, pero hoy nos vamos a centrar solamente en un pacto, pero vamos a ver algo de estos pactos. En el caso de los pactos bíblicos con referente al pueblo de Israel, tenemos el pacto abrahámico. El pacto abrahámico contiene o provee una promesa de tierra, una promesa nacional, pero también tiene una promesa de redención nacional o de restauración eh, universal, hablando de la recolección de todos los judíos de todas las naciones, y promesas innumerables en cuanto a su descendencia. Una y otra vez el Señor ratificaba. De hecho, podemos ver en Génesis capítulo 12, 1 al 3, 13, capítulo 13, versículo 14 y 15, capítulo 17, versículo 1 al 7, donde el Señor le confirma y ratifica sobre este cumplimiento de esta promesa. Y podemos ver cada uno de los pasajes, y de hecho el carácter, ¿no?, de este pacto es un carácter
incondicional. Este es el pacto abrahámico que lo vamos a ver más a detalle, pero luego tenemos el pacto palestino, Deuteronomio capítulo 30, versículo 1 al 10, Ezequiel capítulo 20, versículo 33 al 37 y Ezequiel capítulo 42 al 44. Este pacto garantiza una restauración final y permanente. De hecho, es una ratificación del pacto abrahámico. Y después de en Deuteronomio 28 de hablar de las maldiciones y bendiciones, sabemos que el pueblo de Israel fue duro de servir y fue rebelde a través de todo el desarrollo de su historia. Pero aquí miramos una promesa de restauración donde Dios le dice, a pesar de que ustedes se corrompieron, se desviaron, se apartaron, apostataron, yo les voy a dar arrepentimientos, estoy parafraseando, porque Dios iba a darle, eh, de hecho, la señal, ¿no? El nuevo pacto, donde luego Dios lo iba a traer. De hecho, es la regeneración, Dios lo iba a traer de todos los lugares de donde los mandó, lo iba a traer para darle aquella tierra que le prometió a Abraham. De hecho, para cumplir su pacto, para garantizar, de hecho, en esa promesa o esa palabra del cumplimiento de que este pueblo tenía que poseer la tierra, tiene que poseer la tierra, y esto está, eh, digamos, estipulado en el pacto palestino, esta restauración realmente. Mire, y a pesar de la desobediencia, esto está claramente en las escrituras. Solamente el teólogo del pacto dice que ya está desechado Israel. Tenemos el pacto davídico, que es el pacto que el Señor hace con eh, con este rey, conforme el corazón de Jehová, dice la escritura, y Dios hace un pacto eterno, perpetuo. Le dicen, vos no me vas a construir templo, yo te voy a construir un reino, y en tu descendiente voy a cumplir la promesa, y no va a haber nunca uno de tu linaje que no se siente en el trono. Y de hecho miramos que esa es la línea mesiánica, pues por eso es que el Señor tiene el derecho de reclamar el trono, porque viene esa línea davídica, y es un pacto eterno, perpetuo. En el caso del nuevo pacto, que de hecho en Jeremías capítulo 31, 31 al 40, Hebreos capítulo 8, versículos 6 al 13, donde se nos dice, ¿no?, este nuevo pacto que Dios cambia la mente y cambia el corazón de todos estos judíos, donde inserta, digamos así, las leyes y hace que anden voluntariamente en sus caminos. Este es lo que es el nuevo pacto. Entonces hasta aquí tenemos 4 pactos: abrahámico, palestino, pacto davídico y el nuevo pacto. Entonces, pero nosotros nos vamos a centrar, en el nuevo pacto ahorita. Entonces, en el caso de este pacto, en el pacto abrahámico tiene una promesa de una tierra y de una descendencia. Mire qué importante. Leemos en Génesis capítulo 12, versículo 7, y fue visto Adonai por Abraham, y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y mire que hago el énfasis ahí referente a la promesa de una tierra, porque dice, a tu simiente daré esta tierra, para hacer énfasis en la tierra, en la promesa de una tierra, a tu simiente. Esto es importante. En el caso de una descendencia, Génesis 13:15, porque toda la tierra que tú ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Una vez más el énfasis, tu descendencia es la promesa de una descendencia y está vinculado descendencia para una tierra para una descendencia. Génesis 15:18, aquí vamos a detenernos un momento, porque Génesis 15:18 es importante. Mira lo que dice: en aquel día Adonai hizo un pacto con Abraham, diciendo, una vez más, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Se imagina, aquí el Señor está ratificando el pacto que hizo Dios con Abraham y diciéndole, a tu descendencia daré esta tierra, una vez más tu descendencia y esta tierra. Pero ahora lo que hace es trazar una delimitación territorial y le dice, desde el río de Egipto hasta el río grande, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Entonces este es un trazo territorial. Y es aquí donde me quiero detener para que nosotros miremos a través de un mapa a qué se está refiriendo realmente esta delimitación. Bueno,
aquí en este mapa nosotros tenemos la distribución que se da en la época de Josué, porque Josué, el que entra a la tierra, se le da digamos, el privilegio, pues, de distribuir la tierra conforme Moisés había estipulado o conforme Dios estableció. Y miramos que están las 12 tribus diseminadas por todo ese territorio delimitado en Génesis 15-18. Y debemos de entender aquí en este punto que aunque se distribuyó la tierra, pero cada una de estas tribus, no todas lograron conquistar a las naciones o los tribus que estaban eh, dentro o alrededor del territorio que a ellos se les fue dado. Y por lo tanto, en el periodo de Josué no lograron consumar la conquista. Pero este es el territorio que se delimitó. Prácticamente, este es un mapa actual, donde miramos esta parte marcada aquí, esa parte marcada que ustedes ven, esa parte marcada es la que nosotros miramos en el mapa anterior, pero esta entonces es Canaán. Esto es Canaán. Y mire bien ustedes que este Canaán actualmente, ¿cuáles son los países que están habitando este territorio que le pertenece a Israel? Todo Israel actual: Palestina, Cisjordania y Gaza, gran parte de Jordania, sur de Siria, suroeste de Irak, noreste de Egipto, zona del Sinaí, noreste de Arabia Saudita. Estas son las naciones que actualmente están ocupando este territorio. Pero originalmente, desde el punto de vista bíblico, este Canaán le pertenece al pueblo de Israel. Todo este territorio, desde el río Egipto, ¿no?, hasta el río grande Éufrates. Entonces, esto es, ¿no? Y aquí también tenemos esta parte de aquí, ¿no? Tenemos digamos, actualmente la manzana de la discordia, que es la ciudad, ¿no?, de Jerusalén, que hasta el día de hoy, pues realmente crea conflicto. De hecho, ustedes saben que en el caso de los israelitas, ellos anhelan y desean ver su templo erigido otra vez, pero sabemos que el levantarlo exactamente es donde está la cúpula de Omar, o la cúpula de la roca que se conoce, y eso sería una tercera guerra mundial desde el punto de vista geopolítico. Esta ha sido una ciudad de gran importancia por el significado histórico que tiene. David fue la capital, ¿no?, del reino de David, y ahora actualmente es una ciudad considerada sagrada desde la perspectiva judaica, desde el cristianismo profesante y el mismo islamita, el mismo musulmán. Entonces, esta es una ciudad muy importante, y de hecho que va a ser igual de importante para el establecimiento del reino. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Entonces, el mapa anterior, la delimitación, la distribución de las tribus, y luego miramos el mapa actual, cuáles son los países que están ocupando el territorio que le pertenece a Israel. Este que ven aquí, ese es el mapa actual de Israel, el mapa actual de Israel. Vamos a ver en la siguiente lámina. Actualmente, pues, el territorio que ocupa Israel y las dimensiones en kilómetros, que es lo que verdaderamente le corresponde según el determinismo de Dios. Fíjense bien aquí en este anexo. Comparación, promesa bíblica versus el Israel actual. Israel hoy controla aproximadamente todo su territorio moderno, incluyendo Jerusalén y parte del Golán, Cisjordania parcialmente, la Franja de Gaza, aunque bajo administración palestina. Ahora, el territorio delimitado, Génesis 15-18, incluiría además todo el Israel actual: Palestina, Cisjordania y Gaza, gran parte de Jordania, sur de Siria, suroeste de Irak, noroeste de Egipto, zona del Sinaí, noroeste de Arabia Saudita. ¿Se imaginan ustedes? Entonces, la situación, ¿no?, desde el punto de vista geopolítico. ¿Por qué? Porque realmente todas estas naciones que están en conflicto con Israel
están ocupando un territorio que desde el punto de vista bíblico le corresponde. Actualmente Israel apenas tiene 22.000 kilómetros cuadrados. Nicaragua con 133.000 kilómetros cuadrados es casi 7 veces mayor en tamaño que la actual dimensión del pueblo de Israel. Pero se imagina, el territorio promedio o el territorio prometido estimado es de 300.000 a 350.000 kilómetros cuadrados. Esa es la dimensión que tiene según Génesis 15 y 18, según un estimado pues, que se da. Y apenas el Israel actual apenas tiene un 10% de ese territorio. Y este es un territorio que el Señor, cuando establezca su reino, se lo va a dar. Va a poner en orden todas las cosas. Hoy actualmente no hay nación que no tenga conflictos territoriales, pero Dios es el que le ha delimitado las fronteras de cada nación, y en su momento Dios va a darle a cada quien lo que le pertenece, y el pueblo de Israel le va a dar lo que pertenece. Y allí debemos de estar claros nosotros. Mire qué importante que es tener esta visión o esta visualización de estas cosas. Ahora se desprende una pregunta, pero ¿promete el pacto abrahámico a Israel una existencia permanente como nación? Escuchen bien la pregunta. ¿Por qué? Porque si nosotros a través de este estudio, nosotros nos damos cuenta por la evidencia bíblica que sí, Israel tiene una promesa de una existencia permanente como nación, entonces quiere decir que está expectante de cumplimiento de promesas, y que la iglesia no cumple, o no en la iglesia no se cumplen las promesas dadas al Israel como nación. Y eso es importante, entonces, responderlo conforme a la escritura. Nosotros sabemos que sí, Israel tiene una existencia permanente como nación. Otra pregunta: ¿promete el pacto abrahámico a Israel una posesión permanente de la tierra prometida? Una vez más, si vamos a la evidencia bíblica, ¿qué encontramos? Que si realmente hay una promesa para una descendencia. ¿Y cuál es la promesa? Que van a tener permanentemente esa tierra prometida. Y eso es importante. Ahora, para responder a estas interrogantes, primero debemos de entender cuál es la descendencia de Abraham. Y aquí vamos, ¿no?, a ese estudio. Génesis 17:19. Pero Elohim dijo a Abraham: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y tú llamarás su nombre Isaac. Y estableceré mi pacto con él por pacto perpetuo para su descendencia después de él. Mire bien y el énfasis en Isaac. Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y tú llamarás su nombre Isaac. Y estableceré mi pacto con él por pacto perpetuo para su descendencia después de él. Miren la terminología clara, contundente que usa el Señor para referirse al pacto que hizo con Abraham, ratificándola en Isaac por pacto perpetuo. Esta es la descendencia. Ahora, ¿cómo entendió pues Abraham esto? Pues obviamente Isaac era la descendencia física. Eso es lo que entendió Isaac mismo, y eso es lo que entendió Jacob. Ahora, los que se oponen a reconocer a Israel actual como pueblo de Dios aducen que descendencia son todos aquellos que pertenecen a la familia de la fe, los que están en Cristo, la iglesia, dicen ellos. Esto se aclara si entendemos que la Biblia menciona 3 tipos de descendencia. Nosotros vamos a ver a la luz de la Escritura que no es como dice el teólogo del pacto, que realmente la iglesia es el Israel espiritual. Ellos dicen que Cristo es el verdadero Israel, que Cristo es la simiente, claro que sí, pero en el sentido de ser la bendición para las naciones. A través de él todas las naciones iban a alcanzar salvación, pero no beneficiando, digamos, a la gentilidad del pacto en el aspecto nacional o territorial, que eso es lo que responde al linaje natural, y eso es lo que vamos a ver, esa diferencia. Ellos no hacen esta diferencia, y ellos piensan entonces que todas estas promesas tienen que ser cumplidas en la iglesia como pueblo. Pero vamos a ver en el caso de la descendencia. Fíjese bien, entonces la descendencia, hay una descendencia de linaje natural, una descendencia de linaje natural. Esta obviamente está limitada a los descendientes de Jacob, los patriarcas, ¿no? De los patriarcas tenemos las tribus, ¿no?, cómo surgen. Con este linaje Dios trata
en el monte Sinaí, con esto trata en el desierto y con esto es que Él da la ley y Él tiene un trato especial, hace un trato especial con respecto al resto de las naciones, con esta nación. No es, porque cuando decimos el pueblo de Dios, o la gente dice, no, ¿cómo va a ser Israel el pueblo de Dios, un genocida? Pero hay que entender realmente que Dios escogió al pueblo de Israel, de hecho el mismo Abraham, de Ur de los Caldeos siendo un pagano. Y una vez formada esta nación, de hecho el pacto sigue siendo incondicional y no es basado en el comportamiento, la fidelidad o la obediencia del pueblo. Por su infidelidad va a ser castigado, sí, pero Dios no lo iba a desechar nunca porque Él ha empeñado su palabra. Y eso es lo que debemos de entender. Entonces, este linaje natural espera realmente el cumplimiento de las promesas terrenales. Pero hay una descendencia también del linaje espiritual dentro del natural. O sea, que del mismo pueblo natural hay un pueblo espiritual que es este linaje, que son los que a través de toda la historia ha sido ese remanente que han guardado realmente la ley o han procurado guardar la ley, han buscado cómo apartarse del mal y son aquellos que finalmente van a poseer la tierra en el milenio, a quien Dios va a tratar directamente con ellos y Dios les va a cumplir. De hecho, el propósito del milenio es cumplir todas estas promesas a ellos como nación, como raza realmente, si se puede decir así. ¿Ya? Entonces, esto es el Israel espiritual. Este es el Israel de Dios, un Israel como cuando Elías dice, Señor, solo yo he quedado. Ustedes recuerdan ese pasaje. ¿Y cuál fue la divina respuesta? Yo me he preservado 7000 rodillas que no se han doblado delante de Baal, haciendo referencia a un remanente que le he guardado. Y a través de toda la historia, Dios siempre se ha guardado un remanente, porque la nación de Israel siempre ha sido rebelde, pero ha tenido un remanente fiel que Dios siempre ha tratado con ellos también. Pero esto no, digamos, no anula el cumplimiento de las promesas nacionales para con Israel. Esto es importante. Entonces, descendencia de un linaje natural, descendencia de un linaje espiritual dentro del natural y una descendencia espiritual de Abraham, que aquí eh, tiene que ver con la gentilidad. Y no son los israelitas naturales, sino que aquí tenemos prácticamente prácticamente a la iglesia, pues la iglesia. Y aquí vamos a leer este pasaje, ¿no? En Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9, que es lo que dice el apóstol Pablo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Sabed por tanto que los de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios declara justo a los gentiles por fe, anunció de antemano la buena noticia a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Y fíjese lo que está diciendo, o que está trayendo el apóstol Pablo realmente a colación, el hecho de la bendición o el beneficio que recibe la gentilidad por ese pacto abrahámico. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, sin rechazar la promesa nacional o territorial que tiene el pueblo de Israel. Aquí el teólogo del pacto mira realmente que hay un rechazo totalmente a la nación como pueblo y dice que aquí está, ves, clarísimo, porque está hablando de la iglesia, ¿no? Que los que son de la fe, estos son los verdaderos hijos de Abraham. Pero al entender realmente esto, lo de los linajes, vamos a entender realmente que sí hay un Israel espiritual, pero que es del mismo linaje natural. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, mis hermanos. Entonces, para hacer énfasis, la nota siguiente, las promesas a la descendencia natural de Abraham no se cumplen en la descendencia espiritual que pertenece a la gentilidad. Y quede claro aquí. Ahora vamos aquí mirar esta pequeña imagen solamente para recordar quién es la simiente, quién es la descendencia natural y a quién se le dieron las promesas territoriales. Entonces el teólogo del pacto, o aquel que tenía ciertas dudas, puede preguntarse, ¿y la iglesia entonces no es Israel? De hecho, no. La iglesia y Israel son pueblos distintos, como vamos a ver en el siguiente cuadro. Aunque hay más diferencias, pero solo en cierto aspecto, no quiero capturar aquí algunas diferencias. Mirar el punto entre Israel y los gentiles, que hay una diferencia clara pues entre Israel y los gentiles, y hay una distinción aún
aun cuando la iglesia ha sido establecida, hay una distinción entre Israel y la gentilidad. Mire cómo dice en el caso, le voy a leer no todos los textos, pero Hechos 3:12 dice, y al ver esto Pedro declaró al pueblo, varones israelitas, mire que se está haciendo referencia a israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué claváis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El contexto, saben, de la sanidad de un cojo, y hubo una gran sorpresa, ¿no?, por los judíos, y esto aprovecha Pedro para dar realmente su mensaje acerca del Mesías y acerca de el que ellos habían llevado a la cruz, ¿no?, al autor y consumador de la vida. Romanos capítulo 10:1, miremos lo que dice también Romanos 10:1. Dice Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y la oración a Dios por ello es para salvación. Entonces, la gentilidad y Israel, hay una diferencia, ¿no?, en cuanto a esto. El caso de 1 Corintios 10:32 también, miramos que el apóstol Pablo hace una diferencia entre la gentilidad, entre la iglesia y los judíos. Tres grupos, desde el punto de vista, digamos, social. Desde el punto de vista de Pablo, eran tres grupos realmente, había una distinción. Entonces los gentiles no suplantan a Israel. Ahora, como punto 2, Israel versus la iglesia. Claramente pues son entidades distintas. Romanos 11:1-25, miramos lo que el apóstol Pablo habla primeramente, ¿no?, acerca de la nación de Israel. Habla y hace una distinción entre los libros silvestres y los libros natural. Y es claro entonces la distinción de dos grupos, ¿no? Y vamos a ver pues que en el caso de la exhortación del apóstol Pablo es porque estos cristianos gentiles estaban siendo arrogantes con los judíos y consideraban prácticamente de alguna manera como que estaban ya despreciados totalmente, porque ya la gentilidad era mayoría dentro del cuerpo de Cristo y por tanto lo hacían de inferior, digamos, importancia. Pero el apóstol Pablo les aclara, si ustedes eran olivos silvestres y fueron injertados en verdadero olivo, Cristo Jesús, ¿no? Pero es el olivo, pero también tiene que ver con Israel realmente, porque en ese contexto está hablando el apóstol Pablo. Una vez más, 1 Corintios 32, acerca de esta marcada diferencia. Israel ha sido temporalmente endurecido, pero será restaurado, como dice Romanos capítulo 11. Judíos cristianos versus cristianos gentiles. Porque también, de hecho, pues como acabo de mencionar, esa era una situación que se presentaba en la iglesia de Roma, que tenían judíos que se habían convertido al cristianismo y estaban gentiles, que estaban cristianos, ¿no?, que estaban menospreciando a esto. Ambos existen dentro del cuerpo de Cristo, pero con distinción espiritual. Romanos 9:6, vamos a revisar Romanos 9:6. Dice Romanos 9:6, y no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los de Israel son Israel. O sea, está hablando acerca del cumplimiento. Y de hecho lo voy a leer del versículo 1 para que notemos de qué es lo que viene hablando el apóstol Pablo. Verdad digo en Cristo, no miento, dando testimonio conmigo, mi conciencia en el Espíritu Santo. Tengo gran tristeza y con tanto dolor en mi corazón, porque yo mismo desearía ser anatema de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Note que el apóstol Pablo está haciendo la diferencia. Mis parientes según la carne. Siento un profundo dolor nacional, patriótico. Deseara que todos fueran salvos. Quienes son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Imagínense, usted está ratificando todas estas bendiciones que le pertenecen a ellos como nación. De quienes son los patriarcas, escuchen bien, para más señas, patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por todos los siglos. Amén. Ahora el versículo 6, y no es que la palabra de Dios haya fallado, ha fallado, porque no todos los de Israel son Israel. Entonces está haciendo referencia a esto, ¿ya? No todo el que es descendiente de Abraham es un israelita. ¿Por qué? Porque sabemos en el contexto natural
Abraham tuvo a Ismael y de Cetura tuvo otro hijo también. Entonces, pero el Señor le dice, no, despachame a estos chavalos y porque yo te dije que en Isaac te va a ser descendencia. Y eso es lo que nosotros miramos. Ustedes pueden revisar el resto de pasajes, hay que ver su contexto. ¿Qué es lo que está diciendo? La iglesia no es la descendencia nacional profética de Israel, por lo tanto. En el caso de la objeción milenarista, de hecho hay una contradicción en su argumentación. ¿Por qué? Porque ellos consideran que estos pactos, ¿no? Bíblicos son condicionales, y como son condicionales, al ver la actitud del pueblo de Israel como nación, ellos fueron arrogantes, fueron rebeldes, entonces ellos perdieron la bendición, anularon el pacto. Pero el problema con esto, hay una contradicción, porque ellos quieren arrastrar esos promesas a un cumplimiento dentro de la iglesia. Entonces, si es condicional, ¿cómo es que quieren que se cumpla en la iglesia? Como que si la iglesia es diferente en cuanto a obediencia al pueblo de Israel. De hecho, duro de servir en muchos sentidos realmente lo que nosotros conocemos como iglesia, pues. Entonces nos damos cuenta que hay una contradicción en esta argumentación. Los pactos siguen vigentes y apuntan a la restauración literal de Israel. Conclusión final, en este cuadro, la iglesia no reemplaza a Israel en el cumplimiento de los pactos. De hecho, esto lo determinamos desde el análisis literal, gramatical, porque si nosotros vemos las promesas de Dios desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, se viene trazando una línea donde progresivamente se va empujando uno como un engranaje al cumplimiento de todas estas cosas, y miramos que no hay un rechazo para el pueblo de Israel, sino un programa en desarrollo. Entonces los pactos son parte esencial del programa escatológico de Dios. Entonces eso es importante. ¿Cuál es la relación de la iglesia con el pacto entonces? ¿Cómo si este no es el Israel espiritual, la iglesia entonces cómo se relaciona con respecto al pacto? Bueno, cualquier relación que la iglesia tenga con las promesas está basado no en el nacimiento físico, sino en un nuevo nacimiento. Y es suya porque los individuos están en Cristo. La iglesia participa de las promesas solo debido a la relación con aquel en quien las promesas encuentran cumplimiento. Ella participa con él en todo lo que él hace para llevar el pacto a conclusión. Fíjense bien, vamos a leer Hechos capítulo 3, pero lo vamos a leer desde el 11, ¿no? Para que nosotros miremos el contexto. Porque al citar el pacto abrahámico, Pedro, en Hechos 3:25, aplica solo los aspectos universales del pacto a aquellos a quienes habla. Los aspectos nacionales deben de esperar un cumplimiento futuro por la nación de Israel. Mire cómo dice el pasaje. Y mientras él tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo, asombrado en gran manera, corrió juntamente hacia ellos al pórtico de Salomón. Y al ver esto, Pedro declaró al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué claváis los ojos en nosotros como si por nuestro poder, piedad, lo hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su siervo Jesús, a quien por cierto vosotros entregaste y rechazaste en presencia de Pilato, cuando éste había decidido soltarlo. Pero vosotros negaste al santo y justo y pedisteis que os fuera concedido un hombre homicida. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que veis y conocéis, lo fortaleció su nombre, y la fe que proviene de él le dio esta total sanidad delante de todos vosotros. Y ahora, hermanos, sé que obrasteis por ignorancia como también vuestro gobernante. Pero Dios cumplió así lo que predijo por la boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Arrepentidos pues y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que de la presencia del Señor vengan épocas de refrigerio espiritual y envíe a Jesucristo, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de restauración de todas las cosas, de las que habló Dios por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Porque Moisés en verdad dijo: el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y sucederá que toda alma que no escuche a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y asimismo todos los profetas que han hablado de Samuel y en adelante también anunciaron estos días.
Mira el versículo 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios pactó con nuestros padres al decir a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Fíjese bien en qué simiente, de qué simiente está hablando entonces el apóstol Pedro. ¿A qué pacto está haciendo referencia? Al pacto abrahámico. ¿A quién se lo está aplicando? A la audiencia que está ahí, a los que lo están escuchando. Recordemos que la iglesia primariamente fue netamente judía, y este discurso que está dando el apóstol Pedro, la está haciendo a un pueblo judío, y está hablando en términos pactuales, en términos nacionales está hablando. Entonces claramente la iglesia es beneficiaria de este pacto por esta promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente. ¿Ya? Porque la iglesia es un linaje espiritual que no pertenece al linaje natural. Entonces, ¿qué? ¿Quiere decir que la descendencia pues será la tierra? Obviamente, si nosotros llegamos hasta, seguimos la línea de estudio y ustedes siguen profundizando, entonces vamos a llegar a la conclusión que sí, si nosotros entendemos que hay una descendencia natural en la cual recae este pacto en el aspecto territorial y nacional, entonces tenemos que estar claros que esto sí va a ocurrir. Ahora fíjese bien, la promesa de posesión de la tierra por la descendencia de Abraham es un rasgo prominente del pacto, y la manera en que la promesa es dada realza su significación. La promesa, según fue dada, hace hincapié en que, número uno, es bondadosa en principio. Número dos, la tierra es una herencia de la descendencia. Número tres, su título es dado para siempre. Número cuatro, la tierra debe ser poseída para siempre. Número cinco, la tierra prometida incluye territorio específico definido por límite. Entonces, claro, la provisión de este pacto. La restauración de Israel y su permanencia como nación son piedras de toque para el cumplimiento de este pacto. Aunque sus opositores arguyen, ¿no?, lo siguiente. Ellos dicen que la revelación escritural se apresura a desechar a Israel actual como pueblo de Dios. Pero con esto ellos lo que hacen es dejar sin cumplimiento una sucesión de profecías referentes a esta promesa. Pero lo primero que deducen es que la Biblia no afirma. De hecho, que el apóstol Pablo en Romanos, en Gálatas, habla acerca de esa transición de un Israel nacional a un Israel espiritual que está en la iglesia. Y nada que ver. Ahora, ellos argumentan que la promesa de la tierra fue cumplida históricamente por Salomón en 1 de Reyes capítulo 4 versículos 21 a 24, por lo cual Israel actual no tiene ningún reclamo que hacer. De hecho, ni en los días de Moisés ni en los días de Josué el pueblo logró consumar la conquista de todos los pueblos, ¿no?, de todo el territorio que se le fue dado por la dureza de su corazón. Y en el caso de Salomón, vamos a ver las delimitaciones. Nada tiene que ver con Génesis 15-18, porque aunque sí hubo paz y hubo control, no llegó realmente a la conquista total. Fíjese bien, no hubo posesión permanente alguna de la tierra como fue prometida a Abraham. No se poseyó toda la tierra. Desde el río de Egipto, Génesis 15-18, y desde el límite con Egipto, 1 de Reyes 4:21, no son términos geográficamente equivalentes. Al final de esta lámina vamos a ver un recuadro ahí donde explico por qué no es igual decir desde el río de Egipto y decir el límite con Egipto. Salomón no ocupó toda esta tierra, apenas recolectó tributo. Entonces Salomón sí tuvo cierto poder, pero no logró someter de tal manera o apoderarse de todo el territorio, sino que lo que llegó a hacer fue ser súbdito en cierto sentido, y recolectaba tributos de ellos. Ahora, el señorío temporal que tuvo no significa una posesión perpetua. Finalmente, centenares de años después del tiempo de Salomón, las escrituras todavía abundan en promesas concernientes a la posesión futura de la tierra. Torrente de Egipto, aquí está el cuadro que le digo, ¿no? Torrente de Egipto, hebreo Nahal Misraim. Esto hace referencia a un tipo de fuente temporal que simplemente se llenaba cuando había lluvia, y esto es lo que se hace referencia en 1 Reyes 4:21. A diferencia, hay otros textos, ¿no?, que aparecen ahí, números 34:5, Josué 15:4 y 2 de Crónicas 7:8, que hace referencia a esta delimitación temporal. En hebreo Nahal, de hecho Nahal tiene que ver con esta fuente, ¿no? En el caso de la otra palabra es Nahar Misraim, río de Egipto,
que ya tiene que ver con un límite natural continuo, un límite natural que estable o duradero realmente, que es el río Nilo. Entonces, estos términos eh, no son iguales, no son equivalentes, por lo tanto, el decir que en 1 Reyes 4:21 afirma que Salomón ocupó toda la tierra y que ahí se cumplió, entonces carece de base bíblica y de base geográfica totalmente. Entonces, fijémonos, para ir cerrándonos, que esta promesa no fue cumplida en los patriarcas en ninguna de las formas alegadas por causa de la incredulidad. El Espíritu, previendo justamente esta objeción, proveyó contra de ella para que nuestra fe no tropezara. De este modo Esteban, lleno del Espíritu Santo, nos dice en Hechos 7:5 que Dios no le dio a Abraham herencia en ella, ni aún para sentar su pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él. Mire que se hace énfasis en esto. Y esto debería ser decisivo especialmente cuando es confirmado por el autor de Hebreos capítulo 9, 8 al 9, quien expresamente nos informa que los patriarcas permanecieron en la tierra de promisión que habían de recibir como una herencia, como peregrinos y extranjeros, y que conforme a la fe murieron todo esto sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces la expectativa de estos hombres era el cumplimiento en su descendencia, en la descendencia de Abraham, de un cumplimiento nacional realmente. Ellos tenían la expectativa, por eso habla en términos territoriales, no tocaron, digamos así, el cumplimiento de esa promesa, aunque Abraham recibió beneficios, ¿verdad?, de prosperidad material, económica, se ensanchó como familia, un clan numeroso, pero realmente la totalidad de la promesa no se cumplió. Entonces, y eso es importante, hermano, que nosotros tengamos en mente. Entonces, para concluir, mis hermanos, este pequeño estudio, luego vamos a el próximo estudio, si Dios lo permite, a ver el pacto palestino. Dice que el pacto abrahámico es contundente al establecer con claridad la diferencia entre la simiente con referencia a Abraham, lo que nos lleva a entender que las promesas con respecto a la tenencia de la tierra es una expectativa futura para Israel y que la iglesia es receptora de las bendiciones universales que se desprenden de este pacto, no así de las promesas nacionales dadas a la simiente natural. Yo pienso que eh, aquí, mis hermanos, es claro, ¿no?, en este estudio acerca de esta gran verdad, que hay una expectativa para el pueblo nacional como tal. El propósito de este mensaje, pues que nosotros procuremos solidificar nuestros conocimientos, que nuestras convicciones echen raíces. Este mensaje no lleva el propósito de convencer a todo el mundo, porque realmente no todo el mundo va a entender o a aceptar este mensaje, sino el que está marcado para salvación. Por eso es que este mensaje es para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. No se trata de ser una eminencia, de tener doctorados para poder asimilar o entender o digerir este mensaje. Necesitamos ser guiados por el Señor al estudio profundo de la palabra para entender estas verdades que están ahí. Es claro, ¿no?, el mensaje, es claro lo que la Biblia enseña. Por lo tanto, mis hermanos, les animo, ¿no?, que sigan escudriñando, que ustedes mismos se persuadan. No pretendo persuadir a nadie, pues, realmente, porque eso se encarga el Señor, y este mensaje es para el cuerpo de Cristo, para el Ministerio Hogar de Libertad, para aquellos que no conozco, pero que están sellados para salvación. Así que, mis hermanos, Dios me les bendiga. Espero que este tema, este mensaje, sea de edificación y de enriquecimiento para ustedes. Así que bendiciones y Maranata.